Buenas tardes, mi nombre es Lisandro Jardín, trabajo en el Sanatorio Mapasi de la ciudad de Rosario, Argentina. Aclaro que no fui yo quien realizó la primera pregunta al doctor Gelber. Es un placer formar parte de estas jornadas con grandes expositores, por lo que agradezco a la Asociación Española por la invitación. Adentrándonos en el tema y respondiendo a la primera pregunta, mi principal método de diagnóstico en estas lesiones es sin duda la clínica. No voy a entrar en detalle sobre las maniobras que ya fueron descritas, pero no es solo una maniobra, sino que es un conjunto de maniobras la que hacen el diagnóstico. La resonancia magnética obviamente es fundamental debido a que por lo general son lesiones multiligamentarias y con múltiples lesiones asociadas. Y siempre realizo radiografías con estrés para graduar la inestabilidad y comparar nuestras radiografías posoperatorias con las preoperatorias y evaluar nuestros resultados. En cuanto al tratamiento conservador, creo que hay poco lugar en estas lesiones, solo lo reservo para lesiones aisladas, en donde encontramos un tope franco en las maniobras de estrés y cuando la radiografía, las comparativas, muestran una apertura menor a 10 milímetros. El timing quirúrgico, en mi opinión, debe ser dentro de las primeras 3 semanas, son lesiones de alta energía. En nuestro servicio la mayoría de las lesiones son por accidentes de tránsito, por lo general de moto, por lo que depende también del estado del paciente. Muchas presentan lesiones cráneoencefálicas o torácicas y la vida del paciente es la prioridad. Y no es infrecuente que tengamos que inmovilizar la rodilla del paciente con un fijador externo según la gravedad. En las lesiones agudas, mi técnica de elección es la reparación de todas las estructuras dañadas, ya sea con suturas transóseas o con arpones. Realizamos la fijación del ligamento colateral lateral en la cabeza del peroné con suturas transóseas y, de ser necesario, con arpones, sutura con un arpón del tendón del popliteo en su punto anatómico, y por lo general encontramos en la mayoría el bíceps avulsionado, por lo que hay que reinsertarlo asimismo con arpones o con suturas a la cabeza del peroné. Siempre realizo en las lesiones agudas aumentación de esta reparación con semitendinoso o con halo injerto, dependiendo la gravedad y de qué otras estructuras estemos reparando en el mismo tiempo quirúrgico. Algunas veces, cuando no encontramos buena sustancia, realizo doble tunelización en fémur, como describe Arciero, y siempre realizamos la reconstrucción simultánea de ambos ligamentos cruzados. Para esto, y respondiendo a la pregunta del abordaje, utilizo siempre una incisión amplia para poder identificar el nervio peroneo, no uso técnicas artroscópicas, realizo una neurolisis del nervio. No creo que esto agregue mucha morbilidad, por el contrario, muchas de estas lesiones son luxaciones verdaderas de rodilla y el nervio puede estar en situación no anatómica, mucho más proximal, luxado como consecuencia del varo producido en el mecanismo lesional, y si realizamos mini incisiones podemos comprimirlo con nuestra plástica. Obviamente, hablando de lesiones agudas en presencia de complejo secundario. En lesiones crónicas, si palpamos bien el nervio, deslizando nuestro dedo sobre el cuello del peroné, podemos realizar la plástica con mini incisiones, aunque no lo aconsejo a menos que se tenga mucha experiencia. ¿Cómo es la secuencia de mis reconstrucciones multiligamentarias? Primero realizo reconstrucción de ambos ligamentos cruzados, paso los injertos, los fijo a nivel del fémur y dejo sin fijar en tibia ambos ligamentos. Luego realizo la reconstrucción del complejo posterolateral, pasamos los injertos y ahí mi secuencia de fijación es LCP, LCA, ligamento colateral lateral y por último fijación en tibia si realicé reconstrucción anatómica del complejo. ¿Cuándo indico una osteotomía? Solamente en casos crónicos, como gesto único en un primer tiempo. Muchas veces este gesto es suficiente según la demanda funcional del paciente. También en casos de revisiones del complejo posterolateral fallidas, aunque el varo sea mínimo. No realizo en mi técnica ningún gesto sobre la cápsula posterior, y sí cambio mi conducta en lesiones agudas o crónicas. Reparación con aumentación en lesiones agudas, siempre, y en lesiones crónicas, osteotomía en un primer tiempo cuando estamos en presencia de varo, y en un segundo tiempo reconstrucción anatómica de todas las estructuras, según la inestabilidad residual. O, en casos de normoeje, la reconstrucción anatómica de todas las estructuras del complejo posterolateral, como describe recientemente Laprade en la literatura.
Y por último, mi manejo postoperatorio consiste en inmovilización por 6 semanas y descarga completa en todos los casos. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenas noches a España, buenas tardes a Latinoamérica. Un saludo a todos los profesores, excelentemente de sus ponencias. En nombre de la Asociación Mexicana de Cirugía de Rodilla Artroscópica, MECRA, agradezco a la Asociación Española de Artroscopía la invitación a participar en estas jornadas de actualización en el manejo de lesiones del complejo lateral. Dando inicio a mi participación, las lesiones del complejo posterolateral son poco frecuentes, sin embargo su diagnóstico es de suma importancia dada la gran inestabilidad y secuelas que se pueden generar, sabiendo que el 50% de estas lesiones estarán asociadas a lesiones de ligamentos cruzados. Incluso debemos de considerar que muchas de las fallas en las reconstrucciones de los ligamentos cruzados es por omisión en el diagnóstico de estas rupturas del complejo posterolateral. Nuestro principal método diagnóstico para las lesiones del complejo siguen siendo la anamnesis, un adecuado interrogatorio de cómo se dio el mecanismo de la lesión, así como una adecuada exploración física, para finalmente corroborar por medio de imagen de la resonancia cuáles son las estructuras que están lesionadas y con esto poder planificar adecuadamente cuál será nuestro plan operatorio. Nos acompañamos a veces de radiografías con estrés en aquellas lesiones graves en las cuales queremos valorar el grado de varo que tiene como secuela de esta lesión. El considerar un tratamiento conservador, nuestra experiencia es solo en aquellos pacientes en los cuales hay lesiones aisladas con poca inestabilidad, sin embargo, pues esta tendencia cada vez es menor. Otros casos a considerar serían aquellos pacientes en los que el deterioro articular pues, es ya más avanzado y que probablemente trataríamos de forma conservadora inicialmente para previamente después hacer un reemplazo articular. En las lesiones agudas, el timing quirúrgico, lo ideal es realizar la cirugía dentro de las 2 o 3 primeras semanas a la lesión, con el objetivo de, cuando es posible, reparar algunas de las estructuras dañadas, sobre todo la cápsula posterior. No así cuando hay una luxación traumática o una lesión vascular o nerviosa asociada, en el que cambia completamente nuestro manejo quirúrgico. Si bien sabemos que las técnicas de reparación y aumentación tienen resultados poco favorables, cuando es posible se pueden realizar técnicas combinadas con reparación de las estructuras capsulares para dar paso a la reconstrucción del ligamento colateral lateral y el complejo popliteo, reconstruyendo el ligamento peroneo-popliteo como sistema estático con inmersión a nivel de la cabeza del peroné junto a la del ligamento colateral lateral y la restitución de ambas inserciones en el epicóndilo femoral, tomando en cuenta el concepto de isometría de la cabeza del peroné en todos los ángulos de flexión de la rodilla con respecto al epicóndilo femoral y no a la región posterior de la tibia. Nuestro abordaje en la mayoría de los casos es mini-open asistida por artroscopía. Como me comentaba el doctor Pelfort, primero hacemos una revisión artroscópica, confirmamos nuestro diagnóstico, la cuestión de los ligamentos cruzados, hacerlos por vía artroscópica y asociada con técnicas mini-open cuando es posible o en lesiones complejas definitivamente con una técnica abierta. Generalmente la fijación de nuestra reconstrucción consiste en resolver primero el pivote central y posteriormente resolver el complejo externo. La indicación de una osteotomía, realmente no tenemos mucha experiencia en el manejo con pacientes con varo, sin embargo, los casos en los cuales podríamos realizar una osteotomía asociada serían un paciente con varo en el cual tiene una lesión crónica. Cuando son pacientes con varo y tienen lesiones en agudas, creemos que se debe de reconstruir el complejo externo. Cuando es posible tratamos de reconstruir en los casos agudos, sobre todo la cápsula posterior. Si realmente el tejido está muy dañado, pues es mejor no tocar y dejar que el proceso biológico, que la fibrosis, haga su trabajo. Nuestra técnica de elección no cambia si es un paciente agudo o es crónico. Utilizamos técnicas basadas en el peroné para una función estática, tipo Larson, con algunas modificaciones. Sin embargo, sabemos que diferentes autores han demostrado que no existen diferencias significativas en los resultados clínicos y funcionales entre procedimientos reconstructivos que utilizan el peroné como inmersión distal o en aquellos que utilizan la tibia. El manejo postoperatorio, protegemos al paciente con una rodillera mecánica por 6 semanas, de forma graduada y con una descarga completa a tolerancia. Finalmente, no me queda más que agradecer nuevamente a la Asociación Española de Artroscopía por la invitación a participar en este webinar, el cual creo que ha logrado exitosamente su cometido. Muchas gracias.
Muchas gracias a la Asociación Española por invitarnos a participar en este excelente simposio. Saludos a los amigos. Para contestar mis preguntas, mi mejor método diagnóstico en las lesiones agudas es definitivamente el examen clínico, como todos ustedes lo han mencionado, tanto igual en las lesiones crónicas. Definitivamente no nos ayuda muchísimo la resonancia en los casos crónicos. En muchos casos yo utilizo el examen bajo anestesia y, como lo mencionó alguno de los panelistas, el examen artroscópico me ayuda muchísimo. ¿Cuándo debemos considerar un tratamiento conservador? En pacientes que tengan lesiones tipo A de Fanelli, en pacientes mayores que tengan una actividad física disminuida y definitivamente en pacientes que sean asintomáticos. Esos pacientes yo nunca los opero. ¿Cuándo operar una lesión aguda? Únicamente opero una lesión aguda en avulsiones. Las demás lesiones intrasustancias yo espero a que ceda el edema y más o menos a la tercera o cuarta semana hago la reconstrucción. Nunca reparo estructuras posterolaterales, excepto que haya algún tejido que me lo permita. En esos casos en los cuales ha habido una lesión en 3-4 semanas, prefiero utilizar aloinjertos. No utilizo autoinjertos para no aumentar la morbilidad, pero especialmente cuando utilizo aloinjertos, mi preferido son los tibiales anteriores. ¿Qué se debe reparar? Las avulsiones, como lo dije yo, la cápsula posterolateral, si es posible. Se debe reparar el ligamento popliteo fibular, el ligamento colateral lateral, el tendón del popliteo, y siempre reforzarlos con una reconstrucción ligamentaria. ¿Cuál es mi abordaje preferido? Yo no hago la técnica artroscópica, tengo experiencia en la cirugía mini-open, y solamente la hago en casos en los cuales hay una inestabilidad posterolateral aislada o con ligamento cruzado anterior. Y siempre cuando hay una asociación de lesión de ligamento cruzado posterior, inestabilidades tipo 3 o 4, con múltiples ligamentos, prefiero hacer la cirugía abierta. ¿Qué tipo de secuencia hago en la fijación? Estoy de acuerdo con los panelistas, con lo que mencionó Juan Carlos Monllá, el doctor Nardín. Yo siempre fijo intraarticularmente el nivel femoral, cruzado posterior y anterior, después trabajo en la esquina, y la secuencia de fijación es cruzado posterior, cruzado anterior y esquina posterolateral. ¿Cuándo hago indicación de osteotomía? Y yo pienso que en esto pienso un poquito diferente a lo que he escuchado yo. Obviamente, en todos los pacientes crónicos con Genu varo y Varo-Stross lo hago, pero he tenido una mala experiencia operando casos agudos en los cuales previamente el paciente tiene varo. He cambiado mi abordaje y en esos casos agudos, aún con lesiones frescas que tienen un varo, prefiero hacer una osteotomía previa porque esos casos fallan a posteriori. En algunos pacientes, como usted lo ha mencionado, esta es la única cirugía. Especialmente aquel paciente que uno ve en el consultorio que difícilmente puede caminar porque la inestabilidad es muy severa, esos pacientes solo con la osteotomía ya no quieren más cirugía. ¿Cuál es mi método de rehabilitación? Yo a esos pacientes no les doy apoyo por 6 semanas y el inicio de la movilidad lo hago muy gradual, no es tan agresivo como cuando hago una cirugía aislada. Muchas gracias a la Sociedad Española por la invitación. A todos los panelistas, un abrazo. Buenas tardes, saludos desde Chile. Vamos a responder las preguntas. ¿Se escucha bien? En relación a las preguntas del diagnóstico, nosotros pensamos que el diagnóstico de las lesiones de la esquina posterolateral juegan un rol importante todos los estudios mencionados. La exploración física permite determinar mediante test específicos el compromiso aislado o asociado de las estructuras de la esquina. Además, recordemos que hay un porcentaje importante de lesiones de la esquina que se asocian a lesiones del ligamento cruzado posterior. Ahora, en concreto, ninguno de los test
específicos por sí solos tienen elevada sensibilidad ni especificidad, por lo que es obligatorio el suma de ellos en la evaluación clínica. Las radiografías de estrés bilateral en 0,30 grados por su parte permiten objetivar los hallazgos al examen físico, por lo cual nos parecen muy relevantes. Dependiendo de los milímetros de apertura, confirman las lesiones existentes y su comparación con la extremidad contralateral nos ayuda a descartar la hiperlaxitud, que puede ser un factor que determina confusión. Ahora, la crítica en la radiografía es que son muy operador dependientes. Por lo tanto, en nuestro caso, el ideal es que los especialistas vaya él con el enfermo a hacer el examen en forma directa a la zona de radiografía. La resonancia, por su parte, confirma el diagnóstico y descarta la lesión intraarticular, que se pueden planificar de una forma más etapificada las cirugías a realizar. En suma, todos estos son fundamentales para nosotros, especialmente en el tema del examen clínico de radiología. En cuanto a si debemos considerar realizar el tratamiento conservador, en general las lesiones de la esquina posterolateral uno debe tener presente que no tienen un potencial de cicatrización. Solo debiese estimarse un manejo conservador en pacientes con aperturas del espacio articular menores a 2,7 milímetros a las radiografías de estrés. Por eso la importancia de estas mismas, lo que estaría traduciendo en realidad una lesión parcial o una E15 de la esquina y no una rotura o lesión mayor que tiene otra connotación. Actualmente se considera que la clasificación IKDC para graduar los E15, en este caso de la esquina posterolateral, subestiman el grado de lesión. Y una apertura, como forma clásica hablábamos, menor de 10 milímetros, ya habla de un daño importante en la esquina que no cicatrizará con manejo conservador. En este sentido, los estudios de la Pratt nos han ayudado muchísimo y son muy específicos. Se confirma que aperturas mayores a 2,7 milímetros hablan de una lesión aislada, completa de esta esquina. Mayor a 4 milímetros es una lesión completa, mayor a 6,6 ya hay una asociación al ligamento cruzado anterior, y en las mayores a 7,8, así muy específico, son esquinas más ambos ligamentos anterior y posterior lesionados. Ahora, si se asocia a esto un ginuvaro y consecuentemente un deterioro del espacio articular, se debe descartar una lesión crónica de la esquina posterolateral, que es otro punto distinto. En aquellos casos se debe considerar la corrección del ginuvaro mediante osteotomía valguisante que modifica necesariamente el plano sagital, con el fin de aumentar el slope y de esta manera disminuir los síntomas asociados a un doble o triple varo. En la mayoría de los casos este gesto será suficiente para estabilizar la rodilla en estas lesiones crónicas, y solos después de 3 a 6 meses, y pese a la osteotomía persiste el grado de inestabilidad, uno deberá ir a reconstruir la esquina. Ese es un poco en el timing quirúrgico, pero de las lesiones agudas, si intervenir de urgencia o no. Bueno, sin duda que el mejor resultado funcional después de una lesión grado 3, que es la que sería más bien quirúrgica de la esquina, se logra mediante una reparación o reconstrucción, aquí vamos a ver que está la discusión más importante, dentro de las primeras 3 semanas. Generalmente el manejo de estas lesiones requiere de un periodo de espera inicial que permita la resolución del edema de las partes blandas y contusiones óseas asociadas. Además se espera un mínimo rango de movimiento para evitar en el postoperatorio algún grado de artrofibrosis. El timing inicial es conservador, con un ROM hasta conseguir un rango de 0 a 90 grados, apoyar una rehabilitación motora y planificar la resolución quirúrgica normalmente después de 2 a 3 semanas del accidente. Ahora, el límite para llamar a estas lesiones crónicas, que yo creo que es importante discutir aquí, está mal definido en la literatura y modifica el plan terapéutico, como se describió en las preguntas previas, como les mostré. Algunos autores consideran crónica una lesión después de los 3 meses de evolución y otras después de las 6 semanas. Las lesiones agudas, ¿en qué estructuras tenemos que reparar? En esa pregunta, este tópico está actualmente más definido, yo creo, en la literatura, siendo la reconstrucción la opción que otorga significativamente mejores resultados clínicos si la comparamos con la reparación en lesiones agudas.
La única indicación de reparación a nuestro juicio en lugar de reconstrucción, aunque lo podríamos discutir, serían las lesiones abusivas óseas en fracturas arcuatas, por ejemplo, en que es preferible la reparación. En cuanto al abordaje quirúrgico, la lesión, si abierto o mini-open o artroscópico, nosotros pensamos que con el fin de realizar una reconstrucción anatómica de las estructuras lesionadas se requiere de la ubicación precisa de los puntos bien definidos que requieren un abordaje abierto formal. En caso de realizar en un tiempo la reconstrucción de las lesiones multilegamentosas asociadas, por ejemplo, a cruzado anterior o posterior, nosotros recomendamos partir por el tiempo abierto con el fin de evitar la sobredistensión de los tejidos producto del líquido artroscópico y después ir a la pivote central. En cuanto a la fijación de la reconstrucción de las lesiones multiligamentosas, este es un tópico controversial en la literatura. No existen estudios biomecánicos a la fecha que otorguen la secuencia más indicada. Por ejemplo, el grupo de la Pratt recomienda la siguiente secuencia: cruzado posterior, esquina, anterior y posteromedial para reconstrucción en un tiempo. En caso de realizar una cirugía tapificada, algunos autores, como Wentworth, pero ellos recomiendan realizar estudios biomecánicos en lo que han encontrado que la reconstrucción del cruzado anterior previo a la esquina genera un incremento de la rotación tibial externa y por lo cual lo deberían evitar. Nuestra opinión es que se prefiere una cirugía etapificada, en la cual se reconstruyen en primera instancia las esquinas y el pivote central posterior. En cuanto a las indicaciones de la osteotomía, en qué tipos de rodilla, en relación a estas lesiones ligamentarias, la osteotomía está indicada en lesiones crónicas de la esquina posterolateral asociadas a un genu varo, evidentemente, doble o triple varo. Siempre que exista un varus tras, es necesario realizar un gesto adicional en el plano sagital, aumentando el slope, y eso lo tenemos que tener considerado. La osteotomía es un gesto primario en lesiones crónicas, en nuestro juicio, siendo la reconstrucción ligamentaria un procedimiento evaluable dependiendo de la estabilidad luego de 3 a 6 meses. Es decir, si luego de la osteotomía ellos evolucionan con inestabilidad, ahí hacemos la reconstrucción. Yo diría que la gran mayoría de estos enfermos con lesiones crónicas les basta con la osteotomía. En cuanto a la cápsula posterior, si debe realizarse algún gesto, anatómicamente el ligamento popliteo oblicuo es el restrictor primario en la hiperextensión de la rodilla, restringiendo este recurvátum. Sin embargo, no nos parece claro que hayan estudios que recomienden la reconstrucción o avance como manejo primario de la esquina posterolateral. En cuanto a la técnica de elección, en el escenario agudo, estudios biomecánicos confirman que la reconstrucción anatómica de la esquina es la que establece de mejor forma la estabilidad nativa de la rodilla. Sin embargo, estudios clínicos no han demostrado diferencias significativas entre la técnica anatómica de la Pratt y la no anatómica de Larsson, por demostrar mejores resultados en todas las etapas de su diseño preclínico y clínico. Consideramos que la reconstrucción anatómica de la Pratt es nuestra elección en lesiones agudas. En el escenario crónico, ya hablamos de esto, nosotros normalmente iniciamos el gesto quirúrgico con la osteotomía, dejando la reconstrucción si esta rodilla queda inestable después de 3 a 6 meses. El manejo postoperatorio, la literatura también es bastante controvertida, hay bastantes esquemas para el mismo. Nosotros usamos en todos estos enfermos una férula en el postoperatorio y hacemos un periodo de descarga que va entre 3 a 6 semanas, con una vuelta a la carga total y requiriendo el retiro de la férula normalmente a las 6 semanas si se logra un ROM adecuado.